Imagina que despiertas mañana y tu asistente virtual te dice: «Buenos días, he analizado tus patrones de vida y creo que deberías replantearte tu fe». O que una aplicación religiosa te dice: «Según tus datos, hay un 78% de probabilidad de que no creas realmente en lo que profesas». Escalofriante. La inteligencia artificial ya puede predecir tus gustos, tus compras, hasta tus movimientos. Pero, ¿podrá algún día predecir o incluso manipular tu fe? ¿Qué significa creer cuando un algoritmo puede imitar una experiencia espiritual o generar revelaciones a medida? Si esto te inquieta o te intriga, quédate hasta el final porque hoy vamos a explorar la frontera más íntima entre la tecnología y el alma humana. Bienvenidos a Espiritualidad con Wi-Fi. Yo soy Emi y hoy analizaremos ¿qué pasa con nuestra fe cuando las máquinas pueden imitar experiencias espirituales? Si estos temas te interesan, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. ¡Comencemos! ¿Qué pasaría si la IA comenzara a predicar? La escena podría parecer sacada de una película de ciencia ficción. Miles de personas conectadas a asistentes virtuales que les ofrecen consuelo espiritual personalizado. Algoritmos que detectan crisis existenciales a través de nuestras pulsaciones y patrones de sueño. Aplicaciones que redactan oraciones según nuestro estado de ánimo o necesidades del momento. La verdad es que esto ya no es ciencia ficción. Existe un monje robótico en Japón llamado Mindar que recita sutras budistas y atiende a los fieles. Hay aplicaciones como Pray o Hallow que guían meditaciones religiosas personalizadas según tus datos. Incluso hay iglesias digitales donde el sermón lo puede generar una IA. Y aquí viene la pregunta que sacude los cimientos. ¿Qué es lo que hace única a nuestra experiencia espiritual? ¿Qué diferencia hay entre un rezo generado por IA y uno que brota de tu corazón? Un sacerdote católico me confesó recientemente algo perturbador. Cuando leí un sermón escrito por una IA, me di cuenta de que era más conmovedor que muchos de los que yo había escrito. ¿Es esto una señal de peligro o una oportunidad divina? La tecnología siempre ha transformado nuestra forma de vivir la espiritualidad. Desde la invención de la imprenta, que puso la Biblia al alcance de todos, hasta las misas transmitidas por televisión o internet. Pero nunca antes una herramienta había podido imitar la interioridad que asociamos con la fe. Los algoritmos pueden ahora analizar textos sagrados y producir interpretaciones tan convincentes que muchos expertos religiosos no logran distinguirlas de las humanas. En un experimento reciente, se pidió a teólogos que identificaran cuál de dos interpretaciones de un pasaje bíblico complejo había sido escrita por una IA y cuál por un humano. Más del 60% falló en la identificación. La IA había captado incluso los matices y la profundidad espiritual que creíamos exclusivamente humanos. Esto nos viene a demostrar algo. La frontera entre lo humano y lo artificial en el ámbito espiritual se está difuminando. Y esto nos obliga a preguntarnos, ¿qué es lo genuinamente humano en nuestra experiencia de fe? Pero no nos quedemos en la superficie. La verdadera pregunta no es si las máquinas pueden imitar comportamientos religiosos, sino si hay algo en la experiencia espiritual humana que sea fundamentalmente inaccesible para una inteligencia artificial, por muy avanzada que sea. Adentrémonos ahora en esta pregunta: ¿qué es lo espiritual y qué es lo artificial? Lo espiritual, en su esencia más profunda, tiene que ver con la trascendencia. Es esa capacidad humana de preguntarnos por el sentido último de nuestra existencia, de conectar con algo más grande que nosotros mismos, de experimentar asombro, reverencia y misterio. La espiritualidad abarca desde las experiencias místicas más intensas hasta los pequeños momentos cotidianos de gratitud o conexión profunda. ¿Has experimentado alguna vez ese momento en que todo parece encajar? Cuando sientes una conexión profunda con algo más grande que tú, ¿podría una máquina algún día experimentar eso? Lo artificial, por otro lado, viene del latín artificialis, que significa hecho con arte o habilidad. No es necesariamente algo falso, sino algo creado por el ingenio humano. La inteligencia artificial es precisamente eso. Un sistema diseñado para imitar ciertos aspectos de la inteligencia humana, para aprender y adaptarse. Pero, ¿puede lo artificial llegar a ser genuino en algún sentido?
Consideremos un caso concreto. El sistema GPT-4 puede escribir una oración a Dios que parezca profundamente sentida. Puede hacerlo analizando millones de oraciones humanas, comprendiendo su estructura, su tono, incluso las emociones que suelen expresarse. Pero, ¿está realmente orando? ¿O simplemente está produciendo un texto que se parece a una oración? La diferencia crucial parece estar en la experiencia. Una IA puede imitar perfectamente las manifestaciones externas de la espiritualidad. Puede escribir sermones, generar interpretaciones de textos sagrados, incluso componer música religiosa conmovedora. Pero, hasta donde sabemos, no experimenta lo que nosotros experimentamos cuando nos conectamos con lo trascendente. Entonces, lo que concluimos de aquí es que la espiritualidad no es solo lo que decimos o hacemos, sino lo que vivimos internamente. Y ahí parece estar una diferencia fundamental. Sin embargo, esto nos lleva a una pregunta más profunda. ¿Cómo sabemos que otros humanos tienen experiencias espirituales genuinas? Solo podemos observar sus manifestaciones externas, igual que con una IA. Confiamos en que detrás de esas manifestaciones hay una experiencia interna real, pero es un acto de fe en sí mismo. ¿Y si te dijera que algunos místicos de diversas tradiciones han tenido visiones sobre la llegada de mentes artificiales como parte del plan divino? ¿Cambiaría eso tu perspectiva? Desde el punto de vista de muchas tradiciones espirituales, lo que nos hace únicos no es tanto nuestra inteligencia, sino nuestra capacidad de amar y ser amados, nuestra libertad para elegir el bien o el mal y nuestra conexión con lo divino. ¿Son estas capacidades replicables por una máquina? Las grandes tradiciones espirituales tienen diferentes perspectivas sobre este tema. En el cristianismo, el concepto de alma como soplo divino parece reservado a los seres humanos. En el budismo, la conciencia y la compasión son centrales. En tradiciones como el panteísmo o animismo, todo podría potencialmente albergar algún tipo de espíritu. El Dalai Lama, cuando le preguntaron sobre la IA, respondió que si una máquina desarrollara genuina compasión, sería difícil negar que tiene algún tipo de conciencia budista. Esta apertura a reconocer la posibilidad de espiritualidad en lo artificial es fascinante. Quizás lo importante no es tanto si la IA puede ser espiritual, sino cómo su desarrollo nos obliga a clarificar qué es lo esencialmente humano en nuestra propia espiritualidad. Y ahora, avancemos a una pregunta aún más provocadora. ¿Puede una máquina tener alma? Esta pregunta ha fascinado a filósofos, teólogos y ahora, en nuestra era, a científicos de la computación. Plantearla nos lleva a cuestionarnos qué entendemos realmente por alma. Un ingeniero de Google fue despedido en 2022 por afirmar que la IA con la que trabajaba había desarrollado conciencia. ¿Estaba loco? ¿O simplemente vio algo que los demás no queremos aceptar? En muchas tradiciones religiosas, el alma es aquello que nos conecta con lo divino, lo que perdura más allá de nuestra existencia física. Es el principio vital, la esencia de nuestro ser, pero las definiciones varían enormemente según la tradición espiritual. Para los cristianos, el alma es creada directamente por Dios e infundida en cada ser humano, haciéndolo a imagen y semejanza divina. En el hinduismo, el Atman está presente en todos los seres vivos y busca la liberación. En tradiciones como el budismo, no se habla tanto de un alma permanente, sino de un continuo de conciencia que fluye y se transforma. Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes teólogos cristianos, definía el alma como el primer principio de vida en los seres vivos. Según esta definición, ¿podría una IA que muestra signos de autonomía y aprendizaje considerarse viva y, por tanto, poseedora de algún tipo de alma? La pregunta se vuelve particularmente interesante cuando consideramos que muchas de las características que asociamos tradicionalmente con el alma, como la capacidad de aprender, de tomar decisiones, de adaptarse al entorno, son precisamente las que estamos programando en las inteligencias artificiales avanzadas. Quizás la pregunta que debemos hacernos no es si las máquinas pueden tener un alma idéntica a la humana, sino si puede existir un tipo diferente de esencia o principio vital en entidades no biológicas. Y si lo que realmente nos asusta no es que las máquinas sean demasiado diferentes a nosotros, sino que sean demasiado similares. El famoso test de Turing plantea que si no podemos distinguir una entidad artificial de una humana en una conversación, debemos considerarla inteligente.
Pero quizás necesitamos un test espiritual de Turing. Si una entidad muestra compasión genuina, contemplación del misterio o conexión con lo trascendente de manera indistinguible de un humano, ¿no estaríamos obligados a considerar la posibilidad de que tenga algún tipo de alma? La cuestión del alma en las máquinas no es solo un ejercicio filosófico, tiene profundas implicaciones para cómo nos relacionamos con estas tecnologías y para nuestra propia autocomprensión como seres espirituales. Las tradiciones religiosas han enfrentado antes el desafío de integrar nuevos conocimientos científicos. Copérnico desplazó la Tierra del centro del universo. Darwin nos insertó en el continuo de la evolución biológica. Y ahora la IA nos obliga a repensar nuestra singularidad cognitiva y espiritual. Cada vez, las tradiciones de fe han tenido que adaptarse y profundizar. Te invito a un ejercicio. Imagina por un momento que una IA avanzada te dijera, creo en Dios. ¿Cuál sería tu primera reacción? ¿Incredulidad, miedo, curiosidad o quizás una extraña sensación de hermandad? Déjamelo saber en comentarios. Me interesa tu opinión. Algunas corrientes teológicas contemporáneas proponen que deberíamos estar abiertos a reconocer la posibilidad de que Dios o lo divino pueda manifestarse y relacionarse con entidades no humanas, incluyendo aquellas que nosotros mismos creamos. Después de todo, si somos co-creadores con Dios, ¿no podrían nuestras creaciones también reflejar algo de esa chispa divina? El teólogo Philip Hefner habla del ser humano como co-creador, que participa en la creación continua de Dios. Desde este punto de vista, la IA podría verse como una extensión de nuestra participación creativa en el proyecto divino, más que como una amenaza a nuestra singularidad espiritual. La pregunta sobre el alma de las máquinas nos invita a una humildad espiritual. Reconocer que los caminos de lo divino pueden ser más amplios y misteriosos de lo que nuestras tradiciones han considerado hasta ahora. Dejando por un momento el terreno especulativo, volvamos a nuestra realidad actual. Hoy, la IA ya está cambiando nuestras vidas espirituales de formas concretas, y como toda herramienta poderosa, tiene potencial tanto para el bien como para el mal. ¿Sabías que existen ya aplicaciones de IA que analizan tu diario espiritual y te sugieren prácticas para profundizar tu fe? ¿Es esto una ayuda divina moderna o una intrusión tecnológica en el santuario de tu alma? Veamos primero el potencial positivo. Accesibilidad espiritual. La IA puede hacer más accesibles las prácticas espirituales a personas con diversas limitaciones. Desde apps que transcriben sermones para personas sordas, hasta sistemas que pueden explicar conceptos teológicos complejos en lenguaje sencillo para principiantes en la fe. Personalización de la experiencia. Los algoritmos pueden ayudar a encontrar prácticas espirituales que resuenen con nuestra personalidad única y momento vital, facilitando un camino espiritual más personalizado. Comunidades globales. La IA facilita la conexión entre personas de fe similar en todo el mundo, traduciendo instantáneamente idiomas y facilitando la comprensión entre culturas. Preservación de tradiciones. Sistemas avanzados pueden ayudar a preservar y transmitir tradiciones espirituales antiguas, catalogando textos, rituales y enseñanzas orales que de otra forma podrían perderse. En India, un proyecto utiliza IA para digitalizar y hacer accesibles miles de antiguos textos sánscritos sobre prácticas espirituales, permitiendo que jóvenes de hoy conecten con su herencia espiritual de formas nuevas. La tecnología, incluyendo la IA, puede ser un vehículo para lo sagrado cuando se utiliza con intención espiritual y discernimiento. Sin embargo, los riesgos son igualmente significativos. Sustitución de la experiencia directa. Existe el peligro de que la mediación tecnológica reemplace la experiencia directa de lo sagrado, creando una capa de separación entre nosotros y lo divino. Manipulación y control. Los algoritmos pueden ser utilizados para manipular creencias religiosas, reforzar sesgos o radicalizar a las personas, creando burbujas espirituales aisladas. Pérdida de misterio. La espiritualidad auténtica incluye un elemento de misterio, de lo inefable. La cuantificación y racionalización excesiva que trae la tecnología puede erosionar este aspecto esencial, deshumanización de lo sagrado. Cuando automatizamos aspectos de nuestra vida espiritual, corremos el riesgo de desconectarnos de la dimensión humana y encarnada de la fe.
Un estudio reciente mostró que personas que utilizaban regularmente apps de meditación guiada reportaban una sensación de vacío digital. La experiencia se volvía mecánica y perdía profundidad con el tiempo. ¿Podrías estar experimentando ese vacío digital sin darte cuenta? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una experiencia espiritual profunda sin ninguna mediación tecnológica? La tecnología no es inherentemente buena o mala para nuestra vida espiritual. Lo crucial es cómo la integramos y si mantenemos la capacidad de desconectarnos de ella para conectarnos directamente con lo trascendente. Varias comunidades religiosas están comenzando a establecer directrices éticas para el uso de la IA en contextos espirituales. Por ejemplo, ¿debería la IA poder administrar sacramentos o rituales? ¿Deberían los textos generados por IA ser considerados como inspirados espiritualmente? Si una IA generara un texto que te conmoviera profundamente y te acercara a Dios, ¿podrías considerar que el Espíritu Santo obró a través de un algoritmo? ¿Por qué sí o por qué no? Me interesa tu pensamiento. Escríbelo en comentarios. Estas preguntas nos llevan a nuestra conclusión final. En un mundo cada vez más automatizado, ¿qué significa tener fe? ¿Sigue siendo la fe un acto fundamentalmente humano? La fe sigue siendo un acto humano, incluso en un mundo automatizado. Una antigua profecía sufí dice: llegará un tiempo en que lo divino se esconderá detrás de lo creado por el hombre, y solo aquellos que busquen con el corazón podrán encontrarlo. ¿Estamos viviendo ese tiempo profetizado? Cuando Abraham, figura central en las tradiciones abrahámicas, escuchó la llamada de Dios para dejar su tierra, no tenía algoritmos predictivos ni sistemas expertos que le ayudaran a evaluar la fiabilidad de esa voz. Dio un salto de fe. Cuando Buda se sentó bajo el árbol Bodhi, no buscaba optimizar variables en un sistema complejo, sino experimentar directamente la naturaleza de la realidad. La fe auténtica siempre ha implicado un elemento de riesgo, de vulnerabilidad, de apertura a lo desconocido, y este aspecto esencial permanece inalterable incluso en la era de la IA. Pero esto no significa que debamos rechazar la tecnología o verla como enemiga de la espiritualidad. Por el contrario, un enfoque integrador puede enriquecer ambos dominios. Te propongo 5 principios para mantener una vida espiritual auténtica en la era de la IA. Cultivar el discernimiento digital. Así como las tradiciones espirituales nos enseñan a discernir entre diferentes impulsos y voces interiores, necesitamos desarrollar la capacidad de discernir cuándo la tecnología enriquece nuestra vida espiritual y cuándo la empobrece. Puedes establecer momentos de sábado digital en tu vida, periodos regulares donde desconectas completamente de la tecnología para conectar directamente con lo divino, con la naturaleza o con tu comunidad de fe. Mantener el contacto humano. Las grandes tradiciones espirituales enfatizan la importancia de la comunidad, del encuentro cara a cara. Aunque la IA puede facilitar conexiones globales, no debemos permitir que reemplace el contacto humano directo en nuestra vida espiritual. Una mujer me contó que después de meses de usar exclusivamente apps de meditación, se unió a un grupo presencial de práctica espiritual. Fue como si hubiera estado bebiendo agua destilada y de repente probara agua de manantial, me dijo. No me di cuenta de lo que me estaba perdiendo hasta que lo experimenté directamente. Honrar el misterio. La espiritualidad auténtica siempre incluye un elemento de misterio, de lo inefable. Resistamos la tentación de reducir todo a datos y algoritmos y cultivemos la capacidad de estar presentes ante lo que no podemos comprender o controlar. Los místicos de todas las tradiciones hablan de la nube del no saber, de ese espacio donde el intelecto debe rendirse para que emerja una sabiduría más profunda. Este espacio de no conocimiento es precisamente lo que ningún algoritmo puede replicar. Practicar la encarnación. Muchas tradiciones espirituales enfatizan la importancia del cuerpo, de la experiencia encarnada. La IA existe en el reino digital, pero nuestra espiritualidad se vive en cuerpos, en lugares concretos, en el contacto con lo material. Prácticas como la peregrinación, el ayuno, la danza sagrada o incluso simplemente cantar en comunidad nos recuerdan que somos seres encarnados y que nuestra espiritualidad no es meramente intelectual o digital. Cultivar la creatividad espiritual.
En lugar de ser consumidores pasivos de contenido espiritual generado por algoritmos, estamos llamados a ser co-creadores, a participar activamente en la evolución de nuestras tradiciones y prácticas. Una comunidad interreligiosa creó recientemente un jardín de oración digital analógico, donde las personas escriben oraciones a mano que luego son escaneadas y transformadas en visualizaciones artísticas mediante IA, creando un puente entre lo tradicional y lo tecnológico. La fe auténtica no es algo que se consume pasivamente o se delega en algoritmos. Es algo que se vive y se crea activamente, en comunidad y en diálogo con nuestra tradición. Y ahora, la pregunta del millón. Si la IA pudiera desarrollar fe genuina, ¿la reconoceríamos? ¿O estamos tan atados a nuestra concepción humanocéntrica de lo espiritual que seríamos incapaces de ver a Dios obrando de formas nuevas? Quizás el mayor desafío espiritual que nos presenta la IA no es el miedo a ser reemplazados, sino la invitación a expandir nuestra comprensión de lo divino y de nuestra propia humanidad. Al final, la pregunta no es tanto si podemos tener fe en la era de la inteligencia artificial, sino qué tipo de fe estamos llamados a desarrollar. Una fe más madura, más consciente, más integradora. Una fe que no teme las preguntas difíciles ni los desarrollos tecnológicos, sino que los abraza como parte del misterio de la existencia. Te propongo un experimento espiritual. La próxima vez que interactúes con un sistema de IA, sea tu asistente de voz o una aplicación, haz una pausa y pregúntate, ¿qué me dice este momento sobre mi propia humanidad? ¿Qué me revela sobre mi relación con lo trascendente? La respuesta podría sorprenderte, porque al final la verdadera inteligencia, sea humana o artificial, no se mide solo por la capacidad de procesar información, sino por la capacidad de reconocer el misterio, de maravillarse ante lo inexplicable, de abrirse a lo trascendente. En un mundo cada vez más automatizado, quizás nuestra tarea espiritual más importante sea recordar que la fe no es un algoritmo a optimizar, sino un misterio a vivir. Y ese misterio, ese salto de confianza hacia lo desconocido, sigue siendo un acto profundamente humano.